8 de la mañana, 5 minutos, estamos en Radio Forever 92.5 con la presencia de César Monge, presidente nacional del movimiento Creo, Creando Oportunidades, lista 21. César, este sábado próximo, 27 de octubre, se va a efectuar la gran convención nacional de Creo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, a las 3 de la tarde, una vez para que los amigos oyentes conozcan. Se va a conocer allí el nombre del candidato o la candidata a la vicepresidencia. Bienvenido, buenos días, César. Buenos días, gracias por la oportunidad, contento de estar acá con ustedes. Saludos también al equipo de la radio que nos acompaña, Orlando, aquí a mi izquierda, y a todo el equipo que entiendo está igual que yo, contento porque ayer Barcelona pues subió a la punta del campeonato después de un despliegue espectacular de buen fútbol, a gusto de la mayoría de los ecuatorianos que somos amarillos, así que simplemente una digresión ahí, un paréntesis, ¿no? Sé que en esta mesa hay unos azules también, pero... Sí, pero cuidado, vas a perder esos votos, ¿ah? No, ya me va a ir mal de aquí. Hubiera dicho eso al final tendría que haber dicho, pero bueno. No, contentos más allá de la pasión que es para nosotros el fútbol. Contentos porque el día sábado efectivamente llegamos a un punto, o vamos a llegar a un punto muy importante en la vida de Creo, de nuestra organización, el poder cristalizar una gran convención nacional donde tendremos 12.000 personas, que es el aforo del Coliseo Voltaire Paladines Polo. Realmente es algo difícil de describir emocionalmente, cuando hace casi ya 3 años empezamos a construir esta alternativa por todo el Ecuador, y en lugar de tener 12.000 no llegábamos ni a 12. Cuando empezábamos un poco con este proceso a explicarle a la gente por qué era necesaria una nueva alternativa política, y claro, mucha gente lo veía con escepticismo, otros tenían temor de acudir a nuestras reuniones, otros pensaban que era una cuestión de un par de meses y desaparecía, y después de 3 años de trabajo, pues lo que vamos a vivir el día sábado es realmente un momento muy especial, y efectivamente ahí anunciaremos ya definitivamente quién va a ser el compañero o compañera de fórmula de Guillermo Lasso, a quien la Asamblea ya lo designó nuestro candidato y futuro presidente de la República, y también vamos a presentar a los candidatos para la Asamblea Nacional, los asambleístas provinciales y los parlamentarios andinos. Así que una fiesta muy grande, muy interesante, invitados todos los amigos, partidarios, miembros, adherentes, a los medios de comunicación, por supuesto, también, y va a ser un momento sin duda especial. Supongo que los nombres se los van a reservar como sorpresa para esa ocasión, no lo van a informar, pero para que nuestros amigos oyentes vayan conociendo, ¿cuál ha sido el criterio, tanto para elegir al candidato o candidata a la vicepresidencia, como los asambleístas? A ver, en parte la razón por la cual esto todavía no es público, y esto vale la pena mencionarlo, por supuesto que estratégicamente lo más conveniente sería anunciarlo en ese momento, para que haya la expectativa de que los medios cubran y entonces esto tiene mayor resonancia, pero más allá de eso, que sin duda pues sería la estrategia lógica, vale la pena mencionar también que es la Asamblea Nacional de Creo, que se va a reunir el viernes por la noche, es decir, el día previo a esta gran convención, la que tiene que tomar esta decisión. Es decir, es en el seno de la Asamblea donde a través de un proceso democrático interno se terminan definiendo todas las candidaturas, y entonces mal haría yo con adelantar determinado nombre si esto justamente se define en ese ámbito. Se define de esa manera inclusive por estatuto, es decir, yo no podría ahorita decir va a ser fulano, sutano, mengano, porque estaría yéndome en contra del régimen orgánico, el estatuto de Creo. Así que ese día se va a tomar esa resolución. En esa asamblea hay delegados de 24 provincias y 2 territorios en el exterior, Europa y Estados Unidos. Y así es un poco como hemos procedido. Así se decidió la candidatura de Guillermo Lasso, es decir, se puso a consideración de esta asamblea, y la asamblea en este proceso democrático interno tomó esa decisión. Así que eso es lo que vamos a seguir. Esta semana es una semana muy importante para nosotros. Hay algunos anuncios importantes que se van a dar. El día de hoy tenemos una rueda de prensa en el Centro Convenciones, donde junto con nuestra dirigencia del Guayas vamos a hacer un anuncio importante que yo me lo reservo para ese momento en respeto a la directiva de Guayas. Y el miércoles
vamos a participar en algo que será muy interesante, que en las próximas horas ustedes van a tener conocimiento el miércoles en Quito, ¿no? César, sin embargo, ustedes desde que salieron a la palestra pública y comenzaron a organizarse allá en el año 2010, ha pasado ya 2 años, ¿no? En los postulados de Creo, dice que Creo es un movimiento político democrático, participativo, incluyente, que se inspira en valores, etcétera. Creo tiene como objetivo fundamental la implementación de soluciones reales a los problemas. ¿Cómo han hecho ustedes para de alguna manera seleccionar, por decir así, a los precandidatos y que vayan con, yo diría, en la línea de ese pensamiento y de los valores? Porque, y pregunto esto, y es importante que la ciudadanía seguramente también está muy interesada, porque hay otros movimientos que se han organizado y cuando llegan a la asamblea simplemente se cambian la camiseta y dicen, no, es que el partido ha traicionado mis valores, mis principios y yo me voy a ir con otro movimiento, o el líder del partido simplemente ha expulsado a algún asambleísta porque no ha seguido el código de la disciplina o el código de ética del partido. A esto me refiero. Sí. Es decir, el día viernes ustedes van a tener a los precandidatos realmente. ¿Cómo han hecho para seleccionarlos o preseleccionarlos? Sí, es una buena pregunta. Mira, Creo es la única organización a nivel nacional que ha tenido 26 procesos de elecciones internas. Somos realmente la única. Esto no lo digo por presumir nada, simplemente es una realidad. Y es una realidad de la cual, de alguna manera, yo sí me siento orgulloso porque ha sido un proceso duro y difícil, ¿no? Organizar elecciones en tantos lugares, elecciones que han sido aprobadas y han sido auditadas por el Consejo Nacional Electoral. Son elecciones donde hemos tenido urna y la gente se ha acercado a votar, a depositar su voto. Y en estos 26 territorios, 24 provincias y 2 en el exterior, se llevaron adelante procesos democráticos internos de votación, de elección, que empezaron todo este proceso. De esas directivas provinciales, en cada una de las 24 provincias y los territorios en el extranjero, es de donde salen los precandidatos. Yeah. Y los precandidatos luego suben a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional los ratifica o tiene también la potestad de hacer observaciones, ¿verdad? Entonces, esto ha sido realizado de esa manera. De eso, de alguna manera, lo que nos ha garantizado es que en lugar de escoger a los candidatos a asambleístas por Zamora, por ejemplo, desde una oficina en Quito, es Zamora la que hace un análisis de todos sus miembros y decide quiénes son los mejores cuadros para representar a Creo en este próximo proceso electoral. Entonces, realmente ha sido un tema muy orgánico, bastante bien organizado. Ahora, evidentemente, tengo que reconocerlo, en ese proceso han surgido excepciones. Y estas excepciones se dan por la vía de las alianzas políticas. Porque cuando uno hace una alianza política y 2 personas se unen por un mismo esfuerzo, evidentemente uno tiene que sacrificar determinadas posiciones. Entonces sí hay en determinadas provincias, y esto lo vamos a anunciar esta semana en su debido tiempo y con conocimiento de la prensa, aquellos lugares donde hemos tenido alianzas políticas que nos han obligado, porque pues así es cuando uno busca la unidad nacional, de compartir y de ceder ciertos intereses o ciertos espacios particulares. Así que todos estos detalles es un poco como se ha ido formando esto para llegar justamente a la reunión de la Asamblea del viernes y al anuncio de las candidaturas el sábado en la convención. Hay algo importante que no quisiera dejar pasar, César Monge. Hace 15 días atrás estuvimos conversando sobre el tema de la campaña abiertamente en contra de Guillermo Lasso por el hecho de haber participado en el gobierno de Yamil Maguad. Primero como gobernador de la provincia del Guayas y luego como ministro de Finanzas y también en el gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez cuando hizo de nexo con algunas personalidades políticas en los Estados Unidos. Sobre todo las vallas, esas 3 vallas que aparecieron en el fin de semana, en el feriado. ¿Cuál es la posición de Creo de manera oficial? ¿Van a seguir investigando quién fue que instaló esas vallas allí, denunciar al CNE? Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Esa es justamente la misma pregunta que yo le hago públicamente al CNE, y ya sabemos que el CNE pues no va a contestar absolutamente nada, va a permanecer en silencio. No son solamente 3 vallas las que se han puesto vallas difamatorias en algunas provincias del país. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene el dinero en el Ecuador para de un momento a otro? ¿Y quién tiene los recursos y el músculo
para poner una cantidad de vallas determinadas por diferentes lugares del país? Y la respuesta es el poder. El poder es el único, hoy por hoy, que tiene esa capacidad. Y además, pues vemos el uso del eslogan oficial justamente en esas vallas. Así que, como dicen en mi barrio, si es amarillo, hace cuac y camina como pato, es pato. O sea, no, aquí no hay más, ¿no? Pero más allá de esto, mira, yo te digo lo siguiente, a mí sí me llama la atención y me molesta, como algunos ecuatorianos, no el hecho de que se hagan críticas, sino el doble discurso. A mí lo que sí me molesta es el doble discurso. Es decir, ¿cómo puede ser que se critique a una persona por haber sido parte de un gobierno cuando el presidente Correa tiene en su equipo gente como Ivonne Baki, que fue importante funcionaria del gobierno de Maguat, que tiene gente como Natalie Celi, que fue importante funcionaria del gobierno de Maguat, que tuvo a un ministro como Carlos Vallejo, ministro de Agricultura, que fue miembro del partido de Maguat, que tuvo en su fila a gente como Raúl Patiño, también militante del partido de Maguat y candidato por el partido de Maguat, y así podemos seguir nombrando uno tras otro. Entonces, ¿por qué los que trabajaron en el gobierno de Maguat pero están a favor del presidente Correa son buenos, y los que estuvieron 30 días en un ministerio en el gobierno de Maguat resulta que son malos, simplemente porque no están con él? Es decir, estos son los dobles discursos. Es lo mismo que el otro día decíamos en un medio de comunicación. Es decir, no llama la atención que un presidente que en su campaña atacaba y atacaba y no estaba a la banca, ¿no? Salía de la tarima después de insultar a la banca, se metía en un carro, iba a una de las urbanizaciones exclusivas de San Borondón a estirarle la mano a un banquero para que le diera recursos para su campaña? Estas son las cosas que llaman la atención por su doble discurso. Ahora, ¿cómo puede ser que un candidato como el presidente Correa, que en su campaña del 2006 atacaba y atacaba al Partido Social Cristiano y a la partidocracia, y decía estos social cristianos, la partidocracia, bla, 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 se bajaba de la tarima, se trepaba en un carro, iba a un barrio exclusivo de San Borondón a estirarle la mano a un diputado social cristiano o quien había sido diputado social cristiano a pedirle recursos? Y me refiero al señor Isidro Romero Carbo, en su momento diputado social cristiano. Y yo no estoy inventando esto. Ahí están los registros del Consejo Nacional Electoral de aquella época, donde demuestran que este personaje social cristiano financió la campaña del presidente Correa. Entonces, ¿dónde está la coherencia en el discurso? Yo no digo que tenga nada de malo ir a tocar la puerta a alguien que quiera apoyar una determinada campaña y que ponga recursos. Pero si yo, digamos, digo que los socialcristianos son lo peor del mundo, ¿no, verdad?, el fin del mundo, y luego les pido dinero, ahí hay algo raro. Si yo le tiro piedras y ataco a la banca, y digo que son ladrones, esto y el otro, y luego voy y les pido plata, ahí hay un doble discurso. Esas son las cosas que, más allá de las críticas, porque la crítica es válida, ¿verdad?, pero estas cosas, estas inconsistencias son las que hacen que la gente desconfíe de los políticos y diga, toda esta gente es lo mismo, y no somos lo mismo, porque hay ecuatorianos que no son así, y hay más ecuatorianos que son buenos. Lamentablemente la gente no quiere participar en política por este tipo de cosas, pero nosotros tenemos ahora la responsabilidad de cambiar ese rumbo y demostrar a través de Creo que sea una forma distinta de hacer política. Bien, siempre en la campaña electoral, y ustedes son expertos en campañas electorales, tendrán los asesores, tendrán ya en la intimidad del grupo de trabajo las estrategias políticas. Dentro de la estrategia política es obvio hablar bien del candidato, hablar bien de la propuesta, ser persuasivo con el discurso, pero también deberán estar atentos a lo que digan los otros candidatos, y parte de esto ya comenzó con el tema que deberá responder Guillermo Lasso. Voy a comenzar por el tema de banquero, pero de una manera más específica. Él ha sido banquero. Ha habido el tema del congelamiento bancario, el tema de la banca quebrada. ¿Qué va a responder o qué se estará pensando dentro de las estrategias? No quisiera conocerlas todas, seguramente algunas tendrán reserva. Pero esto es un tema importante. Pero eso es importante, que la ciudadanía vaya desde ahora mismo conociendo la posición de Guillermo Lasso, César Monge y Creo. Esto es un tema muy importante. Vea, yo creo que, y es una pena que en el Ecuador satanicemos las profesiones. Es una tragedia, realmente. Pongamos como un ejemplo, pongamos el ejemplo del banquero, ¿no? Pongamos el ejemplo de la prensa, ¿no? Ahora resulta que utilizamos un término general, o una generalización, donde describimos a la prensa como corrupta.
Entonces, todo aquel que está en la prensa, si el presidente dice que la prensa es corrupta, todos los que hacen medios de comunicación son corruptos, entonces, solamente porque él lo dice. Eso es una locura, porque yo aquí estoy sentado en esta mesa con 3 personas que no son conocidos pues en Guayaquil como corruptos, y ustedes son parte de la prensa. Entonces, lo mismo aplicamos a la banca, es decir, hubo una crisis bancaria. Quiere decir que todos los banqueros son corruptos, porque hubo unos que sí lo fueron. Es decir, mañana resulta que todos los transportistas son asesinos, porque hubo un transportista que irresponsablemente llevaba sus llantas lisas, manejó mal y tuvo un accidente y murieron gente. Entonces ahora todo el que se dedica al transporte público es asesino. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es como decir que todos los presidentes son corruptos, porque en algún momento hubo un presidente corrupto. Y entonces yo voy, bajo esa premisa, a asumir que Rafael Correa es corrupto, porque hubieron otros presidentes que estuvieron sentados en ese sillón que lo fueron. No podemos tratar a los ecuatorianos hablar de así. todos los políticos, no eso podríamos es una decir barbaridad. que en general la ciudadanía en la Eso es una percepción barbaridad. termina en eso. Vea, Ahora, César, solamente un sí. paréntesis, ¿no? Guillermo Lasso, a mucha honra, fue banquero, porque cuando vino la crisis bancaria no le pidió un centavo al gobierno para ningún salvataje. Guillermo Lasso, O sea, el Banco fue Guayaquil, banquero. Guillermo Lasso, el Banco Guayaquil no socializó sus pérdidas con nadie. Porque acá nosotros en ese entonces hacíamos diferencia entre los banqueros y los banqueros. Sí, pues, y le digo El más. banco que se dedicó a ser banco Así o que es. se dedicaron a ser Así banqueros. es. Y es más, yo le digo una cosa. A mí no me va a dar vergüenza decir que yo pasé por los medios de comunicación. Yo fui parte de la prensa. ¿Que ahora tengo que tener vergüenza por eso? No, para ¿Por nada. qué diablos voy a tener que yo soy corrupto? César, Porque una hay persona otro en Carondelet tema- dice que la prensa es corrupta. Hay otro No, señor. tema, dentro de los primeros discursos ya políticos, una vez que se lanzó la candidatura de Guillermo Lasso, y él estuvo con nosotros y nos respondió a la primera inquietud. Sí. A nosotros nos pareció sorprendente que comenzara él a prometer la elevación del bono de desarrollo, que ahora ha tenido consecuencias, inclusive el presidente ya va a dictar una ley. La ley venganza. A tomar las así utilidades le dicen de los en la bancos. calle. Le dicen la ley venganza. La ley ¿eh? venganza. ¿Usted puede creer esto? Ya, pero también la que- ley venganza. Es decir, que hacemos leyes para vengarnos de alguien. ¿Qué pasa en el César, Ecuador, pero tío? también esto, que luego me vas a ampliar la respuesta, pero también con el tema de ofrecer que se podrá consumir cerveza los días domingos. ¿No te parece que ambas partes son mensajes un tanto populistas? A ver, O por decir así, 100% Sí, populistas. a ver, te digo francamente, yo le tengo mucho temor a los regímenes que hacen de la prohibición un deporte. Prohibido esto, prohibido. No puedes ir a jugar maquinitas al casino, ¿no? No puedes ir a gastar $5 en el casino, prohibido. No te puedes tomar una cerveza, prohibido. No puedes escuchar Radio Forever porque la prensa es corrupta, prohibido. No, prohibido, prohibido, prohibido. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las libertades personales? ¿Cuál es el absurdo este? Y honestamente te digo, puede ser que suene como una medida populista, pero ¿no le parece a ustedes absurdo Ya, entonces- que un día domingo tú no puedas ir a un restaurante de la esquina a ver un partido de Barcelona en la televisión y tomarte con digamos, moderación 2 cervezas? O sea que estamos locos en el Ecuador. Que somos unas criaturas de 5 años que no somos responsables de lo que hacemos. Eso es un absurdo. Ya, entonces es una el ley tema absurda, no pues. es tanto por la cerveza domingo o cualquier otro día, sino, dicen ustedes, Es por lo absurdo, pues. es la prohibición. Es absurdo, es absurdo. Queremos fomentar el turismo. ¿En qué país digamos, del primer mundo uno no puede ir a un restaurante a ver un partido de béisbol, de basquetbol, de fútbol, de lo que sea, y pegarse un vaso de cerveza? Por el amor de Dios. Y ustedes sí se acuerdan por qué tomaron esa medida, ¿no? Sí. Por la inseguridad. La inseguridad. ¿A quién se le puede ocurrir, en qué cabeza, que por no tomarte una cerveza en un restaurante con tus panas el día domingo para ver a Barcelona va a reducir la inseguridad? Es que las estupideces hay que eliminarlas, pues, mi querido amigo. A ver, César. Ahora, vamos al tema del bono. El tema del bono es así de sencillo. Para quienes damos la vuelta al Ecuador y vemos la realidad de la urgencia que tienen muchos ecuatorianos de sobrevivir, en ese proceso llegamos a la conclusión de que si realmente vamos a extenderle la mano de ayuda a alguien, hagámoslo con mayor fuerza. Porque $35 al mes, como único ingreso de algunas familias, créanme, amigos que nos están escuchando, que eso no es suficiente.
Eso no es suficiente. Si lo vamos a hacer, hagámoslo de manera más importante. Ahora, esto no se ha dicho así suelto. Se ha dicho, vean señores, el plan de Creo es entrar a generar plazas de trabajo, oportunidades y emprendimiento. Y en el proceso, mientras esto se genera de una manera más importante a lo que vemos el día de hoy, porque sí creemos que podemos hacer un mejor trabajo, porque creemos que el Ecuador puede ser mejor de lo que hoy es, extendámosle una mano más fuerte a quienes realmente sí lo necesitan. Y esto, digamos, es una idea tan válida que el propio presidente de la República, al escucharla, parece que se ha irritado, no le ha gustado que alguien entre en su campo, ¿no, verdad? Y aparentemente nadie más puede hablar del campo social en el Ecuador. Entonces, se ha indignado, ha usado el estómago para reaccionar y decir, no, yo lo voy a subir primero, ¿no? Como cuando estábamos en el colegio, ¿no? Que tú decías, oye, voy a hacer una fiesta, ¿no? Y tu compañero al lado te escuchaba, ¿ve? Te man va a hacer una fiesta. No, yo voy a hacer una fiesta el día antes que tú. O sea, a ese nivel, ¿no? Estamos a nivel de secundaria. Y resulta que la solución para el presidente de la República para financiar esto es meterle la mano a las utilidades de los bancos, que al final del día, ojo, sí, de ahí salen las utilidades para los que trabajan en los bancos, pues. Se le está metiendo la mano a la gente que trabaja en el banco y que ahora ya no va a haber utilidades porque todo se le va a llevar Correa. César, pero es que dentro de la campaña política, y a eso quiero también llegar en profundidad, dije inicialmente, ustedes con sus asesores políticos, los estrategas políticos deben considerar esto. El presidente Rafael Correa está en funciones, junto con sus ministros, y tiene el poder político y económico para que cualquier oferta electoral, ya sea Guillermo Lasso o cualquier otro candidato, hoy día mismo lo ponga en vigencia y le quita pues esa plataforma. Bueno, vea. Ustedes han considerado esto, sí, que cualquier oferta, ahora con esto no quiero decir que mejor no hagan oferta, pero cualquier oferta el presidente se la va, no digamos nada, va a decir, claro, la va a decir, entonces la hago mañana, porque tiene su derecho y tiene la potestad de hacerlo. No hay ningún problema. No hay ningún, nosotros no, o sea, ¿qué le van a decir entonces ustedes a la ciudadanía? Nosotros no tenemos ningún problema. Número uno, tenemos suficientes ideas como para proponer una tras otra y lo vamos a hacer a partir de las próximas semanas. Y lo digo francamente, si nosotros ponemos algo sobre la mesa que creemos es importante y el presidente de la República quiere acoger una idea de Creo y de Guillermo Lasso como lo ha hecho, bienvenido sea, qué bueno para la ciudadanía. Nos hubiera encantado que lo hubiera hecho antes, sin la necesidad de que Creo lo planteara sobre la mesa. Pero si quiere copiar o acoger una idea de Creo, adelante. Lo que sí preocupa es que esté hablando de que en ese proceso va o podría estatizar la banca nacional. Pues yo le pregunto a los amigos que nos están escuchando, ¿quién quiere que su dinero se maneje como en el COFIEC? ¿Quién quiere que su dinero se lo presten a un fulano que abuelo de pájaro como golondrina pasa por aquí, agarra $800,000 nuestro, de los ecuatorianos, se va y resulta que no hay cómo cobrarle porque nadie lo encuentra excepto la prensa corrupta? Nadie sabe dónde está excepto la prensa corrupta que lo entrevista y salen todos los periódicos hablando. Entonces, ¿quién se siente seguro puede ir a dormir cuando el presidente está hablando que su dinero se nacionalice como en COFIEC? Que es un escándalo y una vergüenza lo que ha pasado ahí. A tal punto que el propio presidente de la República ha mencionado que ahí existieron irregularidades. Eso es lo que queremos, el país de COFIEC. Yo personalmente no. Y como dicen en la calle, digamos, utilizar la ley venganza, porque esta es una ley venganza, es decir, Guillermo Lasso y Creo proponen algo y entonces ahí va mi venganza, ¿no? Entonces yo me pregunto y le pido públicamente a Álvaro Noboa que no proponga nada. Señor Álvaro, no proponga nada, por el amor de Dios. Pues si usted llega a proponer algo, el presidente de la República va a salir a decir que va a nacionalizar las bananeras para de ahí sacar el dinero en venganza a lo que proponga Álvaro Noboa. Esto es una barbaridad realmente lo que estamos viviendo en el Ecuador. Gracias a Dios no hay ningún presidente industrial. Porque si propone algo, viene, entonces el presidente de la República en venganza sacaría una ley para nacionalizar las industrias. Y diría, Álvaro Noboa es representante de todos los bananeros. Este señor candidato a presidente, que gracias a Dios no existe un presidente industrial, es el vocero o el representante de todas las industrias. Esto es una barbaridad. El Ecuador no se puede manejar de esta manera. Señor presidente, bajemos los ánimos.
o sea, pongamos los pies sobre la tierra. Nosotros no somos enemigos de Rafael Correa. Simplemente estamos tratando de plantear ideas para un mejor Ecuador. Eso yo no tengo nada en contra pero ustedes personal entonces de él. sí han considerado que el presidente, por primera ocasión, aunque es la segunda realmente, va a la reelección y él tiene el poder político y económico del Estado. Vamos a otras propuestas que seguramente... Esto es muy importante, perdón que interrumpa. Lo dejo pendiente. Este es un momento histórico en el cual por primera vez el Estado va a estar en la papeleta electoral. Es decir, aquí no se trata de que Creo va a competir con Alianza País, cuidado, nos confundimos. ¿No? Es Creo contra el Estado ecuatoriano. Ustedes lo tienen claro. Utilizado... No, es que tú lo estás diciendo también, es clarísimo. Utilizado ¿no? como un partido político. Y el partido político. El Estado partido, el Estado es el partido político. Y nosotros estamos compitiendo contra el Estado que es financiado con nuestro dinero. Esto es una barbaridad. Y no nos olvidemos de este momento en el Ecuador, para nunca más volverlo a repetir. Nunca más. Yo le digo una cosa, yo fui uno de los que públicamente en su momento, cuando escuché que se proponía la reelección inmediata, yo debo reconocerlo, pues lo reconozco, y reconozco que me equivoqué. Yo dije públicamente, yo sí estoy de acuerdo con la reelección, porque ¿por qué no tener un periodo, y si hay un presidente que funciona, de alguna manera continuar? Pero, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que el Ecuador no está preparado para esto, los políticos no están preparados para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que ahora utilizan al Estado como partido político. Y eso es una barbaridad. Bien, yo creo que esto lo hemos compartido, lo hemos dicho acá y no es primera vez, porque ha pasado en otros países, César. Pero vamos a otras partes, que es lo más prioritario, yo creo, más allá del bono, inclusive, muy bien que se ayude a las personas con discapacidades, personas que intelectual, físicamente, y aquellas que no tienen empleo porque el Estado no está generando empleo o no puede darle empleo. Pero en la práctica, seguridad, el empleo, ya lo he mencionado, salud, educación. De alguna manera, y aquí también el Universo en primera página hoy día lo destaca, seguramente de acuerdo a alguna encuesta que se ha hecho, pero es allí fundamental. Seguridad, empleo, salud, educación, sí, César Monge. Mira, en el Ecuador tenemos el 59% de las familias que no pueden cubrir el monto total de la canasta básica. Estamos hablando de aproximadamente 1.957.000 familias que representan casi 7 millones de ecuatorianos, es decir, el 50% de la población. Es un tema preocupante, ¿no? Imagínate, ¿no? El 50% de la población que no puede acceder al costo de la canasta básica. Y por ahí va el tema. Ahora, en el empleo hay muchas aristas, ¿no? Y yo creo que el tema de la falta de oportunidades, de la falta de empleo, y ojo, que aquí voy a tener mucho cuidado, ¿no? Pero yo no quiero decir que el que no tiene trabajo se hace delincuente. Eso no es verdad, ¿no? Yo conozco gente en mi familia que ha pasado por momentos duros, donde no han tenido un empleo y no se han vuelto delincuentes. Pero cuando tú en una sociedad tienes a una gran cantidad de la población, y especialmente a la población joven, sin falta de oportunidades, los pones en un riesgo muy grande, especialmente en los barrios populares, donde las mafias organizadas se han enquistado en los últimos años, o de donde reclutan una buena parte de ese material humano que es llevado por un camino que no debería seguir, muchas veces porque no ve una luz al final del túnel, y entonces no tiene esperanza, o no estudia, o no consigue un trabajo, y esta gente los recluta, los envuelve, y esto es algo que está pasando en muchos barrios marginales del Ecuador. Yo lo he visto personalmente, mucha gente que me ha dicho, no hables de esto, que te pones en peligro, pero Dios me protegerá, digo yo, y yo tengo que decir estas cosas porque estas cosas están pasando. En el Ecuador hay 2.054.000 jóvenes de hasta 29 años de edad que no tienen trabajo, y sin embargo el gobierno o el Estado no los clasifica como desempleados, porque cuando se les hace encuestas y les preguntan si tienen trabajo, dicen que no lo tienen, algunos estudian, otros, muchos no. Y luego les preguntan si están buscando trabajo, y ellos responden que no, que en ese momento no están buscando trabajo. Entonces el Estado y el INEC les dice, ya, como tú no estás buscando trabajo, entonces no eres desempleado. Pero la realidad es que muchos de esos jóvenes, una gran cantidad de esos jóvenes, se cansaron de buscar trabajo, ya no lo encontraron después de meses, y lo dejaron de buscar. Y esa es la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar un ambiente de mayor emprendimiento, donde se generen oportunidades, y que esas oportunidades realmente estén ahí para la población, para que la población esté activa, porque no hay nada más frustrante que alguien que llega a su casa
y no puede tener la cabeza en alto de decir, yo vengo de un trabajo, la he sudado y lo que pongo sobre la mesa lo traigo con mi propio esfuerzo. Y entonces, vea, en el Ecuador hay índices y hay números que realmente son preocupantes y alarmantes, ¿no? ¿Verdad? La inversión extranjera en el Ecuador, ¿no? Un país se vuelve atractivo, y cuando se vuelve atractivo para la inversión, entonces eso ayuda a generar recursos, a generar oportunidades. Y en el Ecuador, cerrado al año 2011, se invirtió de manera directa del extranjero aproximadamente 568 millones de dólares, mientras que Colombia, 23 veces más inversión extranjera que en el Ecuador, 13.000 millones de dólares. Y Perú, 13 veces más inversión extranjera directa que en el Ecuador, 7.659 millones de dólares. Entonces, ¿cómo así Perú y Colombia, a quien nosotros, con todo respeto a ellos, no le envidiamos nada, no deberíamos envidiarle nada? Ahí no pasa nada en el oxígeno, ni en el agua, ni nada. Pero sí está sucediendo algo que en el Ecuador no. Y el Ecuador no es un país atractivo para poder traer estas inversiones. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar un país atractivo para las inversiones. No puede ser que Colombia y Perú y Centroamérica y países socialistas tengan acuerdos de apertura de mercados con Europa, con Estados Unidos. Y el Ecuador, después de 6 años de guerra ideológica al interior del gobierno, ojo, porque esto lo hemos presenciado todos, dentro del mismo gobierno, un grupo que quiere, otros que no quiere, otros que habla una cosa, otros que habla otra cosa, después el señor Quinto Lucas dice por ahí otra cosa, luego lo sacan del gobierno, viene otra persona, y todos los productores pequeños y medianos, que son los que más dependen de las exportaciones a Europa y Estados Unidos, están en una incertidumbre bárbara. ¿Y quién en el Ecuador quiere invertir cuando no tiene claro dónde va a vender sus productos? Especialmente los productos alimenticios. Entonces, estas son las cosas que están pasando, falta oportunidades, eso genera una sociedad donde la gente sin una actividad muchas veces cae en estos temas de delincuencia, de acciones incorrectas, etcétera, etcétera. Por eso es que, a pesar de que hoy existen 5 ministerios que se preocupan del tema seguridad, y hace 7 años existían 3, es decir, hoy hay más burocracia encargada de la seguridad que antes, a pesar de que hoy se invierte 3.293 millones de dólares en temas de seguridad, y hace 7 años se invertía 1.103 millones de dólares, es decir, se ha triplicado el presupuesto, y hay más burocracia que antes en materia de seguridad. Yo me pregunto, ¿hay alguien en el Ecuador que se sienta 3 veces más seguro hoy que hace 7 años? Yo creo que no. Entonces, gastar, invertir, más pistolas, más chalecos, esto no es suficiente, es un tema complementario, y ahí es donde apunta un poco la atención de Creo. César, estábamos hablando sobre aquellas propuestas de campaña que seguramente el gobierno las puede implementar desde ya por tener el poder político económico. Tú acabas de decir algo respecto a seguridad, a empleo, y seguramente igual en salud y educación. Hay una gran diferencia, yo creo, entre la forma de hacer política del actual gobierno, la ideología inclusive. Por ejemplo, ustedes hablan de apertura comercial para generar empleo, la garantía para los inversionistas. ¿No crees que el consenso, a diferencia de la confrontación, si Creo propone unir al Ecuador en consenso, a diferencia de lo que hoy vivimos en confrontación, ya hay una diferencia que no podrá ser igualada ni siquiera en la campaña? Es posible que cuando tú hables de temas conceptuales sea difícil para el gobierno pasar una ley venganza para obligar a todos a unirnos, ¿no? Porque eso no lo haces por medio de un decreto, de una ley, eso lo haces a través de un trabajo que muchas veces toma más que media hora de redactar un documento, ¿no? Lamentablemente, de todas maneras, más allá de los conceptos, tú tienes que aterrizar en cosas concretas, ¿no? Y ojo, yo cuando hablo de apertura comercial, yo quiero aclarar esto aquí, ¿no? Yo no estoy hablando de tratados de libre comercio. Yo personalmente, y lo he dicho públicamente varias veces, yo no creo en el libre comercio, porque me parece que el libre comercio no existe. Es decir, libre comercio absoluto, donde yo abro todas mis fronteras y dejo entrar lo que sea y pongo en riesgo a mis industrias sensibles, eso no sucede en ningún lado. Y Estados Unidos, que tiene tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo, protege sus industrias sensibles. Así que ese libre comercio es un eufemismo. O sea, ustedes van... Pero la apertura yo tomaba esto como un caso puntual
pero también hay otros temas que es de fondo, que es el tema de concertar. Concertar, de pronto puede ahí establecerse la diferencia. Y hablando de concertación... Concertar y no, número uno, concertar y además no pensar que aquel que te critica lo hace porque es tu enemigo, hermano. Eso es una cosa de locos. ¿En qué momento la discusión política se convirtió en un ring de la WWF? Estos que se pegan y hacen show y dicen que se agreden y mienten. Bueno, es que alguien también nos dice, nos critica, que al pueblo le gusta es la confrontación, la pelea, el cachacascán. Yo no creo eso. Yo tampoco. Yo creo que, yo cuando veo los rostros en la calle, cuando salgo a caminar, cuando salgo con la familia, y veo los rostros de estas personas que están en las esquinas vendiéndonos una revista, vendiendo cualquier cosa, una fruta, unas mandarinas en los últimos tiempos que ya están cosechando, ya mismo van a salir los mangos, por las lluviecitas estas, se están madurando. Pero yo los veo, yo no creo que esas personas quieran pelear con la gente. Entonces no. Yo creo que ahí hay un Ecuador que está esperando de alguna manera ponernos de acuerdo, César. No, yo sí creo que al ecuatoriano le gusta que sus líderes tengan firmeza. Yo creo que eso es una característica del liderazgo nacional y hay que reconocerlo, ¿no? Pero una cosa es la firmeza y los pantalones para tomar decisiones duras, y otra cosa es la prepotencia, el abuso, si me mira feo te doy un palazo, si te opones te arrincono. Yo creo que hay mucha gente en el Ecuador que está saturada de esto. ¿Tú crees que el mensaje de esto, de cordialidad, de armonía, sí cala en el gobierno, en el pueblo ecuatoriano? Te voy a dar una palabra que para mí es más importante, ¿no? La unidad. Muchos de estos problemas nacionales requieren unidad. Fíjate tú, quizás el más claro, ¿no? ¿Cuál es la ciudad con mayor desempleo en el Ecuador? Guayaquil. ¿Cuál es una de las ciudades con mayor riesgo de delincuencia en el Ecuador? Guayaquil. ¿Tú crees que si nosotros tuviéramos un gobierno trabajando de manera unida, con unidad, con nuestro gobierno local, nosotros no estuviéramos más tranquilos? Guayaquil no estuviera caminando mejor de lo que está en estos temas sensibles. Listo. Entonces, claro que sí. Ahí hay una diferencia sustancial. Ahora, tengo dos temas y el tiempo se nos va corriendo, César. Madera de Guerrero, la semana pasada el candidato a presidente visitó al abogado Jaime Nebot. Parece que hay algunas coincidencias. El candidato Lasso le ha ofrecido apoyar a la alcaldía. Eso significaría de pronto, y te lo pregunto, volver a más seguridad, a más libros, a más educación, más salud también. ¿Hay algo ya de concreto en este tema? Mira, volver a más diálogo, volver a más unidad, volver a más trabajo, volver a más comprensión entre personas que pueden tener diferencias, pero que en temas fundamentales tratan de estar de acuerdo. Yo creo que por ahí va la línea de lo que creo está tratando de poner sobre la mesa justamente para esto. Ahora, existe una relación cercana y no es novedad, pues Guillermo Lasso trabajó de manera muy importante en el tema de la renovación del terminal terrestre. Ustedes recordarán que él estuvo al frente de esto cuando el alcalde Nebot era alcalde, como lo es el día de hoy. Entonces ahí ha habido una relación de trabajo y una relación de trabajo fructífera, porque fíjense ustedes que esa relación generó uno de los terminales terrestres más modernos de Latinoamérica, que le sirve a millones de personas que todos los días de todo el Ecuador pasan por ahí. Así que ahí hay coincidencias, hay un antecedente. Pero se va a concretar. Hay un estilo de trabajo. Hoy a las 10 de la mañana nosotros vamos a tener una rueda de prensa. El fin de semana nuestra directiva aquí en Guayas estuvo analizando el tema, como nosotros hemos venido analizando la circunstancia o el entorno político de muchas provincias en el Ecuador. Hemos venido trabajando fuertemente en un tema de alianzas en otros lugares donde en las próximas horas vamos a hacer un anuncio muy César Montúfar al parecer ya dejó entrever. Bueno, con César hemos venido conversando. Yo creo que es un político muy valioso, y hay muchos otros personajes importantes, ¿no? En Esmeraldas, Lenin Chica, César, pero si hace Manaví, acá Leonardo esta propuesta, Viteri, de acuerdo, en otras provincias, Andrés Páez. Pero preguntémonos
vimos por Quito con Augusto Barrera, Cuenca con Paul Granda. ¿Se hará lo mismo que se podría hacer aquí en Guayaquil? ¿Más seguridad, más salud? Mira, creo va a acercarse... Con los alcaldes, ¿no? Creo va a acercarse a todos aquellos políticos o movimientos o partidos que nosotros consideremos que pueden sumar a la unidad nacional. No con todos tendremos el mismo diálogo, ni la misma, ni el mismo acuerdo, ni la misma posición, porque cada provincia y cada realidad es completamente distinta. Pero Guillermo Lasso ha hecho una propuesta pública, la hizo en días pasados, y nuestra dirigencia ha analizado un poco la realidad política del Guayas, donde hay un líder muy importante, que tiene una estructura muy importante, y con quien nuestro candidato a presidente ya trabajó por una obra que fue muy importante para el país. Así que vamos a ver, el día de hoy a las 10 de la mañana hay un anuncio, hay noticias, y el día miércoles en Quito va a haber otros anuncios que yo creo que la gente los va a ver bien, porque al final del día, si no nos unimos por un mejor Ecuador, entonces ¿qué Ecuador esperamos, no? César, para concluir, esto que hemos conversado en campaña electoral, que ya está convocada, puede ser considerado como una promoción indirecta por parte de la emisora, por parte de quien te está entrevistando. Ustedes, mire, ya nosotros hemos hecho todo lo posible. La Asociación de Periodismo planteó ante la Corte Constitucional que se eliminara el artículo 203, se eliminó una frase, pero se dejó allí la promoción indirecta. Y yo te voy a leer lo que dijo ahora la Corte Constitucional. Promoción indirecta, aquella que rebasando el ámbito de la libertad de expresión presenta de manera encubierta o engañosa publicidad que tienda a incidir a favor o en contra de un candidato como si se tratara de información. ¿Qué tal si alguien luego nos va a decir, alguien del público, algún organismo del CNE, que lo que yo te he preguntado hoy día es una publicidad encubierta y engañosa? Mira, es lamentable que se dejen ambigüedades para dejar en el ambiente un sentimiento de preocupación y de inquietud. No voy a decir de temor, porque yo creo que ustedes ya hacen una acción suficientemente valiente como lo es en este momento decir lo que uno piensa en el país. Hay que ser valiente para decir lo que uno cree hoy en el Ecuador, y eso tiene un valor muy especial para nosotros que los escuchamos a ustedes todos los días, ¿no? Pero es lamentable, es lamentable. Lo que va a suceder es que mucha gente se va a abstener, con razón, cuidando su patrimonio, su trabajo, lo que ha construido, de el día de mañana hacer una cobertura de un mitin político, ¿no? Porque si yo voy a un mitin político de Creo, y digo, aquí está César Monge en la tarima y está hablándole a sus coidearios, aquí hay 12.000 personas y están haciendo una oferta para generar más empleo, ¿no? Estoy transcribiéndole al público. Lo mismo será con el presidente Rafael Correa. Claro. Pero si César Monge hipotéticamente hace esta cobertura, ¿no? ¿Verdad? Y está contándole a través de una radio a la gente que lo que está pasando ahí, que no está diciendo que César Monge le cae bien o que no, simplemente está hablando lo que está pasando. Mañana va a venir el organismo electoral y va a decir, ve, propaganda indirecta, porque aquí está diciendo que aquí hay 12.000 personas, que está proponiendo estas cosas, entonces indirectamente está promocionando de manera encubierta a este candidato. Esto es una barbaridad. Ya cuando la Corte Constitucional así lo dijo, ¿algo más se puede hacer para que ya no lo diga así? Bueno, sería bueno quizás que el CNE quizás reglamente esto, especificando exactamente. No sé lo que no lo reglamentó, César. Domingo Paredes acaba de incluir ya a las redes sociales. Es increíble, ¿no? Bueno, realmente a mí no me llama la atención esto. Lo digo francamente. No digo que esté bien y que sea normal. ¿Te parece que va a ser interesante la campaña electoral? Yo estaba leyendo y un amigo me aconseja que el periodismo cada vez debe ser más sensible por los males que vive la sociedad, pero también más creativo, más imaginativo para hacer opinión. Con esto, que la cobertura de Radio Forever, del mitin político de Creo, o sea, aquí está César Monge parado, se lo ve flaco y feo, cara medio de enfermo. En el público hay gente, pero no parece que están tan emocionados, ¿no? Y de esa manera me cubro. Entonces termino teniendo que hacer lo contrario porque muy imaginativo. Imagínese esto. Pero esos son los tiempos que queremos dejar atrás para que no, ya los habíamos dejado atrás, sí. César, porque esto ya pasó. Bueno, hay que leer la historia, Sí.
El, bueno, que, es verdad, el que opinaba así, inclusive sacaba un diario. Pero en hasta todo la caso, cárcel. el pasado revivido es el que queremos dejar atrás. Y sí es posible, sí hay personas que en el Ecuador pensamos que la prensa tiene un rol importante, que cuando se dice que la prensa es un contrapoder, está bien que es un contrapoder, porque es una voz que muchas veces representa una crítica a quienes están allá arriba y se alejan de esa realidad y viven en una burbuja donde no quiere que nadie los critique. Y entonces esas voces críticas ayudan a generar un balance. Pero lo que hoy se quiere es que ese balance no exista y que todo el mundo esté conmigo, y el que no está conmigo entonces es corrupto. Bueno, ya veremos, para eso estamos trabajando, para cambiar eso y volver a generar un ambiente de tranquilidad en el país. Muy bien, entonces César Monge, el día sábado próximo, en el Voltaire, Paladines Polos, nos comentarán, nos dirán, nos informarán cuáles son los candidatos a la vicepresidencia y a las dignidades de asambleístas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, te dejo con la despedida. Bueno, gracias a ustedes como siempre por el espacio, saludos a los amigos que nos están escuchando a través de esta emisora. Sigan ustedes en la lucha, porque la necesitamos los ciudadanos, independientemente que estemos de acuerdo o no con su opinión. Ustedes hacen un trabajo valioso y en estas épocas muy difícil. Y a los amigos que nos están escuchando, que se animen, que hay que participar, que hay que involucrarse, no hay que tenerle temor. En el Ecuador somos más los que queremos un Ecuador diferente, donde la prepotencia y el abuso del poder quede atrás. Y a los que quieran participar en Creo, las puertas abiertas. Nosotros siempre estamos de alguna manera tratando de impulsar la participación ciudadana, y si Creo no es el espacio, busquen su espacio, pero participen, porque la apatía y la indiferencia no genera un Ecuador diferente. Vamos al corte comercial y ya está Carlos Alberto Vergara con la información. Está muy contento por el 4-1 de Barcelona. ¿Quién dice que el lunes es difícil?